Muy buenos días, nosotros somos el grupo encargado de presentar la ruta civil de matrimonio ante juez. El grupo está conformado por Ana Gabriela Vergara, Pablo Tovar, Alejandro Vega, Juliana Jiménez, Juan Miguel Riascos y Juan David Buccelli. A continuación vamos a presentar la ruta graficada en los pasos acordes a seguir, la cual entraremos a explicar detalladamente a continuación. Para poder empezar a hablar sobre el matrimonio civil ante juez, es primordial primero hablar sobre el matrimonio a grandes rasgos. En Colombia, el Código Civil define el matrimonio como un contrato solemne que une a un hombre y a una mujer con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. No obstante, la Corte Constitucional ha estipulado que este contrato se puede celebrar no solo entre hombre y mujer, sino también entre parejas del mismo sexo. Ahora, en Colombia existen dos tipos de matrimonio: el matrimonio ante la Iglesia Católica y el matrimonio civil. Subsecuentemente, el matrimonio civil se subdivide en dos: el matrimonio civil ante juez y el matrimonio civil ante notario. Cabe recalcar que el matrimonio, al ser un contrato, debe tener un objeto y una causa lícita. Adicionalmente, según el Código Civil, es necesario e indispensable el consentimiento por ambas partes. Este consentimiento debe ser pronunciado de manera perceptible, sin equivocación y de tal manera que no quede duda alguna sobre la voluntad de las partes. De igual forma, es importante mencionar que el Código General del Proceso, en su artículo 17, establece que el juez competente para estos casos es el juez civil municipal del domicilio de cualquiera de los contrayentes. En el inicio del proceso se aplicaría por analogía el decreto 2668 de 1998, que sería el matrimonio civil ante notario, por lo que existe un vacío en la ley. Dentro del artículo 2 se especifica que en la solicitud debe tener el nombre y los apellidos, documento de identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación y domicilio de los contrayentes. Asimismo, se solicita que no tengan ningún impedimento legal para celebrar el matrimonio. También que sea de su libre y espontánea voluntad unirse en un matrimonio para que de esta forma pueda ejecutarse dicho acto. Asimismo, en el artículo 3 se habla de cómo ambas personas que vayan a contraer matrimonio tengan que entregar sus registros civiles de nacimiento válidos para poder acreditar el parentesco y que sean expedidos con la antelación no mayor a un mes antes de la solicitud del matrimonio. Cuando se trate de segundas nupcias, en este mismo artículo se habla de que además del requisito anterior, se va a pedir un registro civil de defunción del cónyuge con quien estuvo casada la persona anteriormente. En caso de que lo anterior no se pueda, se va a tener que presentar los registros civiles donde conste la sentencia de divorcio o de nulidad, o en su caso, la dispensa pontífica debidamente registrada. Y por último, un inventario solemne de bienes, y en caso de existir hijos precedentes del matrimonio, en la forma prevista por la ley. Entonces, toca solicitar por escrito la solicitud del matrimonio personalmente ante un juez competente. Por otro lado, anteriormente en el artículo 128 del Código Civil se establecía que para solicitar un matrimonio ante juez debía de presentarse acompañado con testigos que ellos verificaran ciertas cualidades de los contribuyentes. Asimismo, en el artículo 129 del Código Civil se mencionaba que el juez tendría que proceder tomándole los testimonios a dichos testigos. Sin embargo, debido a que estos artículos fueron derogados total y parcialmente, esta figura del testigo matrimonial ya no va a ser necesaria para que el juez siga adelante con este proceso. Lo mismo sucede con el artículo 131 del mismo código, en donde hablan de la fijación de un edicto. Pero como esto también se indicaba en el artículo 130, al este artículo derogarse, esta figura también se encuentra completamente eliminada dentro del proceso del matrimonio civil ante un juez. Frente al matrimonio de menores de edad, específicamente lo que nos dice nuestro Código Civil en el artículo 140 es que existe una nulidad del matrimonio si uno o dos de los contrayentes de este matrimonio son menores de la edad de 14 años. Ahora, frente al matrimonio donde uno o los dos contrayentes sean menores de edad pero mayores de 14 años, se necesitará un permiso necesario entregado por los padres o curador. Este permiso básicamente está habilitando
la capacidad de estos contrayentes para contraer dicho matrimonio y el permiso es enteramente necesario. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, los dos padres de la persona que quiere contraer el matrimonio no están de acuerdo con darle el permiso? Entrar a un juez para tratar de dirimir ese desacuerdo. Si no se otorga ese permiso o los contrayentes contraen matrimonio sin el debido permiso, podrá atribuirse ciertas consecuencias en materia sucesoral. La primera de ellas es que el ascendente podrá desheredar al contrayente que contrajo el matrimonio indebidamente y también podrá revocar cualquier tipo de donación que le haya dado a este. Esto no quiere decir que el matrimonio contraído sin el permiso necesario prive al contrayente del derecho de alimentos, pero sí da para la consolidación de las consecuencias explicadas anteriormente. Ahora, en cuanto al edicto, este debe tener los nombres y apellidos de los contrayentes y además de eso, el lugar de nacimiento de cada uno. La finalidad del edicto o el objetivo es informar a aquellas personas quienes se crean en derecho para oponerse al matrimonio o en dado caso manifestar si existen algún tipo de impedimentos entre los contrayentes para que no se celebre este matrimonio. Adicionalmente, cabe resaltar dentro del decreto 2668 de 1988 el artículo número 4, el cual se refiere a que el notario, una vez haya presentado la solicitud con todos los requisitos necesarios, deberá poner un edicto poner el edicto durante 5 días hábiles o los 5 días hábiles siguientes de haber presentado la solicitud en la secretaría de su despacho con otros requisitos más que vendrían siendo el documento de identidad y la vecindad de las personas. Ahora, sobre las oposiciones. Estas se pueden dar hasta el momento inmediatamente anterior a la celebración del matrimonio, según lo establecido por el artículo 132 del Código Civil. Ahora, el artículo 135 nos va a hablar de requisitos para alegar nulidad, dentro de los cuales se encuentran las causales de oposición. El artículo 140, por otra parte, nos va a hablar de requisitos de fondo para la existencia del matrimonio, por lo que las causales de oposición se entenderán, por ejemplo, cuando haya un matrimonio previo vigente, la existencia de parentesco entre cónyuges, el conjugicidio, cuando se incumplen requisitos de forma dentro del procedimiento del matrimonio o cuando se habla de temas de capacidad y consentimiento de las partes. De no haber oposición, el juez va a señalar fecha para la celebración del matrimonio y de esta forma se continuará con el proceso con total normalidad. En el caso contrario, de haber oposición, el juez va a disponer de 8 días para que las partes interesadas presenten pruebas sobre dicha oposición. Pasados los 8 días, se realizará un juicio y entre los 3 días siguientes del juicio, la oposición debe ser resuelta por parte del juez. De decidirse que la oposición es válida y fundamentada, el matrimonio no será válido. De lo contrario, el matrimonio se continuará con total normalidad. Adicionalmente, no todos los jueces van a pedir pruebas o interrogatorio a terceros en caso de oposición, ya que esto último se estaba establecido en el artículo 130 del Código Civil y fue derogado por el artículo 626 del Código General del Proceso. Sin embargo, al día de hoy, hay jueces que continúan solicitando pruebas e interrogatorio a terceros en caso de oposición. Siguiendo con lo anterior y teniendo claro que las oposiciones fueron resueltas, el juez debe señalar la fecha para la celebración del matrimonio, la cual debe ser a los 8 días siguientes. Ahora bien, el sexto paso es la celebración del matrimonio. En esta se debe firmar un acta por los testigos y contrayentes. Este acta debe contener el día, el mes y el año de la celebración del matrimonio, los nombres y apellidos de los contrayentes, del juez, de los testigos y del secretario. En este punto es importante hacer una aclaración. Pese a que el artículo 126 del Código Civil, que se refería al lugar de la celebración del matrimonio y los testigos, fue derogado por el artículo 126 de la Ley 1564 de 2012, nos lleva a un interrogante de si es necesario o no tener testigos, pero la existencia de estos permanece por lo indicado en el artículo 135 y 126 del Código Civil. Por tanto, el paso número 7 es el acta del matrimonio. El artículo 147 del Código Civil establece que registrada el acta, esta debe ser enviada a notario pertinente. Posterior a que el notario reciba el acta, este realizará los trámites por escritura pública. Esto con el fin de protocolizarlo y compulsar una copia a los interesados. Una vez finalizado este proceso, se entiende como perfeccionado el acto.